saluda el profesor Félix Gómez, director de extensión de la USMA. Sean bienvenidos a este mes tan especial, el mes de octubre, en que estamos celebrando el mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, con una cantidad de actividades multidisciplinarias para enriquecer todos sus conocimientos. Hoy tenemos una actividad muy especial, pero antes de empezar, voy a mostrarles un pequeño video para que todos los que están conectados en este momento se enteren de todo ese maravilloso mundo de actividades que vamos a tener para que las puedan aprovechar. Les voy a poner el video a partir de la actividad que tenemos esta noche y con mucho gusto, cualquier información que quieran, dentro de un ratito les voy a colocar mis contactos en el chat para que me escriban si desean mayor información sobre estas actividades. Así que vamos a compartirles el video para que vean todo lo que la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la USMA les tiene preparados durante este mes. Vamos con el video. Parte 5, como preámbulo al Bicentenario de Panamá, el profesor Jorge Cam, vicerrector académico, nos brinda la conferencia 28 de noviembre de 1821, 200 años después. Y el jueves 7 cerramos la primera semana con el foro USMA Innova, Social App Innovación Social, Desafío Santa Ana. La segunda semana viene cargada de más actividades. El lunes 11 iniciamos con la presentación del libro de cuentos Piedra Virgen, El Retorno del Ángel Caído, de la profesora Doris Sánchez. El jueves 14 tendremos doble evento. Iniciamos con el primer día del Congreso Científico y la jornada de iniciación científica. Y en la tarde podrás disfrutar de la conferencia Revolución de Habilidades, el nuevo futuro para los trabajadores. Y cerramos la segunda semana el viernes 15 con la clausura del grandioso Congreso Científico y la jornada de iniciación científica. La tercera semana se pone mucho mejor porque el lunes 18 iniciamos con el profesor Luis Carlos Herrera, vicerrector de Investigación y Extensión, y su interesante taller Cómo ir de los resultados de la investigación a la publicación de los resultados en revistas científicas. El martes 19 tendremos otro doble evento. En la mañana podrás participar del Congreso Visibilizando el Alma de los Adultos Mayores y en la tarde podrás escuchar el informe de investigación del Foro Urbano de Panamá sobre el estado de los árboles en Panamá. El miércoles 20 se desarrollará el encuentro de investigadores eliminando los tabúes de la investigación. Y el jueves 21 cerramos con otro taller formativo, cómo elaborar una tesis paso a paso, a cargo del vicerrector de Investigación y Extensión. Y todavía hay mucho más, porque la cuarta y última semana se pone mucho más interesante. Iniciamos el martes 26 con el conversatorio Becas Internacionales, historias de éxitos de egresados y amigos. El miércoles 27 te invitamos a la presentación del libro El hombre que hablaba con las piedras, del doctor Stanley Hecadon. Y cerramos con broche de oro el jueves 28 de octubre con la gala de clausura del mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Ese día será de fiesta, porque realizaremos las premiaciones del Congreso, las premiaciones a los ganadores de los mejores carteles científicos y presentaremos el video Oda al 28 de noviembre, interpretado por estudiantes, profesores y administrativos de la comunidad usmeña para celebrar el Bicentenario de Panamá. Contacta a la Dirección de Extensión para brindarte mayores detalles y no te pierdas ninguno de los eventos del mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Un mundo de actividades multidisciplinarias para ampliar y enriquecer tus conocimientos. Bueno, como ya lo vieron, hay muchísimas actividades. A todos los que están sintonizados con nosotros, bienvenidos a todas esas actividades, a los docentes, a los estudiantes, a los colaboradores, a los amigos. O sea, con mucho gusto los pueden invitar a todas las actividades que la Vicerrectoría de Investigación y Extensión ha preparado a ustedes, para todos ustedes en este mes. Les voy a colocar casualmente ahora mismo aquí en el chat mis datos, mis contactos, tanto de WhatsApp como del correo de extensión universitaria, para que ustedes, si quieren mayor información sobre estas actividades, ingresar a alguna de ellas, registrarse, con mucho gusto, ustedes lo pueden hacer en cualquier momento.
Así que dentro de un ratito les voy a colocar pues allí, me pueden pedir los contactos y con mucho gusto se los envío. Bueno, en la noche de hoy me va a acompañar, aparte de todas las personalidades que tengo aquí, que aquí está casualmente el vicerrector de Investigación y Extensión, el profesor Luis Carlos Herrera. Profe, mándale un saludito allí rapidito a todos los que están conectados en este momento. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen en las redes sociales, por el canal de YouTube, y a todos los que están actualmente por Zoom a escuchar esta excelente y académica, formidable presentación de nuestro grandioso vicerrector académico, profesor Jorge Cam. Pertinente, más que decirlo, un historiador reconocido en nuestro país, el más indicado para poder hacernos una reflexión sobre los 200 años. Y como bien señala el título, 200 años, y entonces, así que, pues sin más preámbulos, pues, profesor Cam, por favor, ilústrenos. Y sé que va a surgir muchas preguntas que 5 minutos no van a ser suficientes. Así que ya lo veré respondiendo en muchos correos. Gracias. Y aquí por rapidito, también tengo a la vicerrectora administrativa, la licenciada Sonia. Licenciada, mándale un saludito a todas las personas que están conectadas en este momento. Muy buenas noches a todos ustedes, distinguidas autoridades, Félix, Laura, a todos los que nos acompañan esta noche. Bueno, a esperar la grandiosa exposición de nuestro vicerrector académico, 200 años de independencia. Eso el título, excelente, así que vamos a ver qué es lo que nos va a traer esta exposición, profesor Cam. Lo esperamos con ansias. Bienvenido. Bueno, y casualmente la licenciada Sonia acaba de decir que se encuentra con nosotros Laura. Se las quiero presentar. Laura, casualmente Laura Oberni, es de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España, y se encuentra ahora mismo en Panamá haciendo una pasantía en nuestra universidad, en la USMA, y ella me va a estar acompañando en muchas de las actividades que tenemos durante el mes, también acompañándome en la parte aquí como moderadora. Un saludito, Laura, a todos los que están sintonizados con nosotros en este momento. Hola, buenas noches a todos. Gracias, profesor Félix, por esta breve introducción. Como muy bien ha dicho, soy Laura, estudiante de Barcelona. Actualmente estoy viviendo aquí en Panamá, pues realizando mis prácticas de la universidad en colaboración con la Dirección de Investigación y Extensión. Así que es un placer para mí poder asistir en esta conferencia con todos ustedes a cargo del vicerrector académico. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Durante la conferencia, si surge alguna pregunta, le digo a toda la audiencia que está en este momento, la pueden ir escribiendo en el chat de aquí de Zoom y al final de la conferencia se la vamos a responder. Ya el profesor Luis Carlos les ha mencionado casualmente quién es nuestro conferencista de hoy, pero les voy a dar algunos datitos adicionales que vale la pena resaltar porque él tiene un amplio currículum, pero obviamente si lo leyera todo, aquí estaríamos varios días porque es increíble, o sea, pero les voy a mencionar algunos datos. Nuestro querido conferencista hoy es egresado de la Universidad de Panamá y por supuesto de nuestra Universidad Católica Santa María la Antigua de la USMA, corrector de pruebas en la editorial universitaria, profesor investigador del Centro de Investigaciones Históricas de las Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, profesor de Panamá en el mundo americano, de historia de la civilización, de antropología cultural, de Panamá, nación y sociedad, de historia de la cultura, de historia de América, de identidad y folclore nacional, director de la Biblioteca de la USMA, y posee varias distinciones, entre ellas una muy importante, el premio del concurso convocado por la Academia Panameña de la Historia sobre la Independencia de Panamá de España. Es miembro correspondiente de la Academia Panameña de la Historia, miembro correspondiente también de la Academia Colombiana de Historia, miembro de la Sociedad Bolivariana de Panamá, miembro de la Expedición Etnológica en Busca de los Indios Conejos, miembro de la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura, hoy en día Ministerio de Cultura, representante de la USMA ante la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico, autor de múltiples obras, ensayos y artículos, y por supuesto, nuestro querido vicerrector académico de la USMA. Con su conferencia 28 de noviembre de 1821, 200 años después, vamos a recibir en este escenario virtual a nuestro querido profesor Jorge Cam. Profesor, bienvenido, el escenario virtual es suyo. Gracias, muchas gracias.
No sé si están viendo, ¿pueden ver el PowerPoint? Sí, ya lo estamos viendo. Déjenme quitarme del centro, que no sé qué hago ahí, ¿no? Buenas noches, señores vicerrectores. Gracias, Félix. Una de las características que tiene nuestra universidad, para los que están escuchándonos por los diferentes medios virtuales y no virtuales, solo nos falta la radio, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido en esta universidad una camaradería, una forma muy fraternal de tratarnos, y hemos, con nuestro rector, hemos logrado reencontrarnos nuevamente con nosotros, y uno de los días más emocionantes fue el ayer cuando se inauguró el Congreso. Todo el mundo estaba fascinado, estábamos contentos de vernos, estrecharnos las manos, y nos atrevimos, pese a la pandemia, de darnos algunos abrazos entre muchos que estaban presenciando la inauguración del Congreso. Este tema que yo voy a conversar con ustedes, del cual quiero hablarles, es un tema que yo inicié investigando en 1979. No, yo no es que soy muy viejo, sino que estoy como muy atrasado en el tiempo, ¿no? En 1979, como dice el profesor Félix, nosotros participamos de un concurso, pero más que nada era un trabajo de una investigación, y como investigador, pues yo me hice un par de preguntas que siempre he tenido como duda, de que era estudiante de la Universidad de Panamá, de que era estudiante de escuela secundaria, de que era estudiante, bueno, no me acuerdo si tenía esta duda en primaria, ¿no? Pero la independencia de Panamá de España siempre se ha vinculado, por la razón que sea, con Simón Bolívar. Y mi investigación original era cuán compenetrados estaba Bolívar con los ismeños en 1821, o cómo en el siglo XIX los avances y las victorias de los independentistas suramericanos estaban calando entre los ismeños. Y esa fue mi premisa, esa fue mi pregunta inicial. Y cuando empiezo mi investigación, pues me llevo una serie de sorpresas. Tuve la oportunidad de revisar los archivos ingleses que estaban en las oficinas de investigaciones de la Universidad de Panamá. Tuve la oportunidad de revisar los archivos franceses, e inclusive estuve en Costa Rica. Fui a Colombia a buscar información y traté de hacer todo lo posible por agotar todas las fuentes. En ese momento no había internet, que si hubiera tenido internet no hubiera tenido que moverme siquiera, hubiera podido estar consiguiendo y obteniendo la información de otra manera. Sin embargo, los archivos nacionales estaban en ese momento muy bien organizados. También la Biblioteca Nacional contaba en ese momento con un buen fondo bibliográfico, y el libro pues se acariciaba en esos tiempos. Yo he dividido esta parte mía con ustedes en tres partes, dos preguntas y una reflexión, ¿no? ¿Por qué nos separamos? Teníamos los panameños y los ismeños necesidad realmente de separarnos de España. ¿Por qué no fuimos aceptados por Bolívar como socios de Colombia? A la Colombia de Bolívar la historia la conoce como la Gran Colombia. En tiempo de Bolívar no existía nada con ese nombre. Ese es un invento muy posterior. Me imagino que es una forma de decirle a los actuales colombianos que ellos son una Colombia chiquita, y frente a esa Colombia chiquita una Colombia muy grande, que era la de Bolívar. Después unas pequeñas reflexiones sobre qué ha pasado después, en los primeros 100 años de independencia, en los segundos 200 años de independencia. Y ahí sí voy a hacer una especie de rememoranza histórica y cronológica de algunos eventos. A la pregunta, ¿por qué nos separamos? La historia convencional panameña, la historia tradicional panameña, dice que los ismeños estaban muy influidos por la Revolución Norteamericana y por la Revolución Francesa. Eso casi está en todos los textos de Sudamérica. Y cuando usted ve las causas separatistas de nuestros hermanos suramericanos, esto es cierto, porque las ideas liberales, las ideas de la masonería, y otras ideas que estaban muy de boga en la época,
que sí los afectaron a ellos, la redención del esclavo, la eliminación de la esclavitud durante la lucha de la guerra de independencia, era un hecho. Y a mí me llama la atención de que los panameños tenemos la influencia de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, que son dos revoluciones que básicamente nos hablan de los derechos del hombre, nos hablan de un hombre libre, nos hablan de un hombre que no tiene ataduras ni debe ser esclavo. Sin embargo, el negocio más importante que teníamos los panameños o los ismeños del siglo XIX, el negocio fundamental que hizo crisis en sus relaciones con Bolívar, era que la venta y distribución de negros esclavos era una de las fuentes de riqueza más importantes de Panamá, en mi opinión, y de acuerdo a las investigaciones que he logrado hacer sobre el tema. Yo no veo cómo puede ser la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa una causa para los ismeños. En 1826, cuando Bolívar trata de imponer la Constitución boliviana, vuelve y dice que los negros son libres. Los panameños le dicen a Bolívar que ellos aceptan la Constitución menos las normas comerciales, y entre las normas comerciales estaba la distribución de negros como mercancía. Y ellos se declaran en zona asiática, una especie de pre-zona libre de comercio a nivel mundial. Pero bueno, eso no prosperó. Y no es sino hasta la construcción del ferrocarril, cuando los panameños o los ismeños, entonces sí le dan la libertad a los negros, porque para poder participar en la construcción del ferrocarril no se admitían hombres esclavos, se admitían solamente obreros que pudieran firmar un contrato, un convenio laboral. Así que esta causa a mí siempre me llamó la atención y tuve que ahondar bastante en la información, porque yo sé que en los textos de historia de Panamá todavía esta sigue siendo una causa por la cual los panameños se separaron. Se hablaba mucho de la discriminación del criollo, eso es cierto, en Sudamérica eso es cierto, pero en Panamá no es muy, yo no lo encuentro muy cierto, porque los criollos panameños tenían el control del contrabando, el control de los estancos, que son concesiones que daba el gobierno español en América, que estaba en manos de criollos, el estanco del tabaco y el estanco del licor, y había otros estancos más que tenían control en aquí. Así que yo no veo tampoco que en el Istmo de Panamá existiera una discriminación del criollo. Sin embargo, esta es una aceptación casi universal de que esa es una de las causas de la independencia americana, pero sí es válida para Sudamérica. Pero en mi opinión, no la encuentro válida para Panamá. Pero bueno, eso es. Se hablaba mucho del monopolio comercial y de una economía agotada. Sin embargo, gracias a que los puertos suramericanos estaban cerrados por la guerra y por la presión española frente a los puertos, y por los corsarios contratados y financiados por los independentistas, los puertos panameños quedaron libres al comercio con Inglaterra, específicamente con Jamaica. De ahí la gran influencia comercial y la gran influencia económico-cultural que nosotros tenemos con esta isla en particular del Caribe, ¿no? Puede ser un gran empuje comercial entre esa zona y el Istmo de Panamá. Y, por supuesto, todos en Panamá hablamos de que nosotros nos independizamos porque estábamos maravillados por la figura de Bolívar. A mí eso me llama la atención porque Bolívar no simpatizaba mucho con los ismeños, y eso es algo que pude detectar en la mayoría de las cartas que usted encuentra en todas las biografías de Bolívar. José Félix Blanco, que es el mejor biógrafo en cuanto a documentos, pero no en cuanto a apreciación, porque el mejor biógrafo de Bolívar nació en Panamá, José de la Cruz Herrera, y en la UMA hay un monumento dedicado a él. Es la persona que hizo la mejor biografía, pero la mejor biografía documental es la biografía de Vicente Lecuna y de José Félix Blanco. Y en la correspondencia que usted encuentra ahí, usted se da cuenta de que Bolívar tenía ciertas afecciones hacia Panamá, como vamos a ver más adelante, ¿no? Estas son las 4 que tomé así al azar de un texto de historia. No voy a mencionar el nombre del texto de historia ni del autor, pero es una historia de Panamá donde aparecen estos 4 elementos y otros más como causantes de nuestra separación
de Panamá de España. Pero si yo considero que estas no me satisfacen a mí como investigador y como historiador, ¿cuáles podrían ser entonces? ¿No? Y leyendo e investigando, encuentro un problema que se ha en 1820 en España, y que todos los españoles deben de conocer, porque este intento de revolución, golpe, o casi un golpe de Estado dado por Rafael del Río, acompañado de otro general, yo Quiroga, ellos se toman prácticamente unas posiciones. Es un ejército, casi 20.000 hombres, que queda reducido a 3.000 y 5.000 hombres que lo siguen apoyando. Y estamos hablando de una tropa que no pudo venir a América a pelear. Y el rey Fernando VII se ve obligado, en el trienio que está presionando Rafael del Riego, en ese trienio, pues se logra imponer nuevamente las constituciones de Cádiz, que es la que todavía, pues me imagino que con algunas modificaciones y otros elementos se pudo imponer en España posteriormente. El rey quedó un poquito así, medio resentido con los ejércitos, y las tropas no podían ser agrupadas tan fácilmente para venir a combatir a América. Así que imagínense, no había un flujo de tropas viniendo para América, y eso ponía en peligro la posición del Istmo de Panamá. No había quien reforzara. Los ismeños sí estaban conscientes de que los patriotas estaban ganando muchos territorios en Sudamérica, y eran conscientes de que el apoyo de los ingleses, uno de sus mejores aliados comerciales, que estaban al borde de quitarle el apoyo comercial a los ismeños, porque estaban favoreciendo las guerras de independencia suramericana. Eso sí afectaba al comercio local, ¿no? Se da la victoria de Carabobo y la caída de Cartagena, y en octubre de 1820, Simón Bolívar, es una cosa extraordinaria, Simón Bolívar planea atacar a Panamá con tropas experimentadas de las batallas de Carabobo, de Cartagena, de Junín. Iba a traer tropas frescas para neutralizar el Istmo de Panamá. Porque si los panameños hubiéramos apoyado en algún momento más temprano a los independentistas, él no hubiera perdido tanta gente cruzando los Andes para llegar al Perú. No hubiera demorado tanto para separar a los bolivianos. Y eso tenía un poquito resentido a Bolívar con respecto a los ismeños. Y los ismeños sabían perfectamente eso. Pero esa cosa ninguna historia lo va a decir, ¿no? Porque como Bolívar dijo cosas muy bonitas sobre los panameños, y que los panameños hemos sacado esas cosas muy bonitas de contexto para que históricamente nos favorezcan las palabras de Bolívar, como vamos a ver más adelante, ¿no? Esa amenaza de invasión ya Sucre la pone de manifiesto, porque Sucre piensa que ya hay tropas en el Chocó, que hoy día es de Colombia y hasta 1847 era de Panamá, y no entiende por qué no se ha atacado Panamá. Y la razón de que no se había atacado Panamá es que todavía había una tropa pequeña, pero una tropa que podía hacerle frente, no mucho, pero podía hacerle frente a los soldados independentistas. El Perú se levanta, y uno de los lugares con que Panamá tiene grandes negocios es el Perú. A través del Perú la mercadería llega a la Argentina, y llegaba a una parte de Brasil, y llegaba hasta Chile. Y el Perú se levanta, así que comercialmente mismo empieza a trastabillar, ¿no? Eso tampoco, estas son cosas que no se conciben. Los funcionarios públicos se pagaban con dinero provenientes del Perú. Y los fuertes gastos que tenía la administración del Istmo no se podían paliar con lo que estaba sucediendo. Los ingleses estaban apoyando el independentista, los peruanos se habían levantado. ¿Qué hacer? El general Murgión se lleva parte de las tropas pardas a pelear en el Perú. Se llaman tropas pardas a los soldados nacidos en América, que podían ser mestizos, podían ser mulatos. Esas son las llamadas tropas pardas. Y esas tropas salen a acompañar a Murgión a pelear hacia el Perú. Fue desastroso. No le fue muy bien a Murgión. Y en mi opinión, una de las cosas que hace mucho peso, pero bastante peso,
es la independencia proclamada en la Villa de los Santos. Esta independencia que la historia la ha puesto como si fuera un grito. Es una cosa que jamás he podido entender, cómo nos gusta copiar a los mexicanos, ¿no? Los mexicanos tienen una muchacha llamada Malinche, y los panameños no nos podíamos quedar sin nuestra Malinche, y nos inventamos en una novela, La aventura de Elda Biden, nos inventamos una muchacha llamada Anayansi. Y los que tienen buena memoria, antes de la expansión de la cinta costera 1, ahí donde está el monumento a Bascuñán de Balboa, los panameños muy románticamente inventamos un parquecito al lado que se llamaba el Parque Anayansi. Los panameños somos muy románticos en algunas cosas, muy simpáticos en otras, ¿no? Así que esta aventura de la independencia proclamada en la Villa de los Santos, pues nosotros los panameños, para poder quedar bien, nos inventamos de que eso era no una independencia, sino el grito de independencia, igual que los mexicanos, el grito de Dolores, que es el grito de independencia mexicana. Así que nosotros tenemos nuestro grito, es el grito de la Villa de los Santos, que en mi opinión es una verdadera independencia, una verdadera fecha de independencia, porque ellos empiezan a organizar tropas y mandan emisarios a Veragua, mandan emisarios a Panamá, diciendo que ellos están armando tropas para defender la independencia. Y así lo comunican a Bolívar, de que ellos se han independizado y que van a defender la independencia. Y mencionan un nombre en el acta de independencia que muy sutilmente las historias no lo presentan, y cuando si alguien lo publica en un periódico no lo menciona, y es el hecho de que los santeños dicen que ellos tienen que armar un ejército por si acaso José de Fábrega va a someterlo como ha sometido en el pasado a unos independentistas en 1820 en la región del Chocó, hoy colombiano, que antes era ismeño, ¿no? Conocían muy bien a nuestro querido héroe y patriota de la independencia del 28 de noviembre. ¿Por qué no fuimos aceptados por Bolívar como socio de Colombia? Cuando hablo de Colombia, no me estoy refiriendo a la Nueva Granada, me estoy refiriendo al proyecto de Estado federado llamado Colombia, fundado en 1819, en lo que hoy día es la ciudad Bolívar, ¿no? En aquel entonces, estamos hablando del Congreso de Angostura del 17 de diciembre de 1819. Esa es la Colombia de Bolívar. La Colombia de Bolívar está formada por 3 estados que comparten una misma constitución, así como los Estados Unidos. Estamos hablando de Caracas, o Venezuela, estamos hablando de la Nueva Granada, hoy Colombia, y estamos hablando del Ecuador, el Ecuador liderado por Eloy Alfaro, Caracas liderado por Simón Bolívar, y Francisco de Paula Santander liderando la parte que tenía que ver con lo que hoy día es la Nueva Granada. Eso que ustedes están viendo en pantalla, que es el decreto 9 de febrero de 1822, casi nadie sabe que existe. Casi nadie sabe a qué se refiere ese decreto. Pero ese es el decreto por el cual Simón Bolívar nos transforma en departamento del Istmo y nos adscribe a uno de los miembros de esa república o de ese estado llamado Colombia. Nos adscribe a la Nueva Granada. Pero esto no nos permitió formar parte como socio con derechos, porque eso sí se solicitó formar parte de la Colombia, y él no quiso. En 1822 nos declara departamento, no nos permite tener los mismos derechos, no confiaba en nosotros los isleños. Y como no confiaba en nosotros los isleños, manda un general de toda su confianza, venezolano, llamado José María Carreño, al Istmo de Panamá, para que tenga el control militar del Istmo de Panamá. Y a José de Fábrega lo manda para Santiago, donde se queda José de Fábrega. Cualquiera dirá, pues bueno, Santiago está aquí mismo, hoy está aquí mismo, pero antes eso estaba no lejos, estaba lejísimo. La gente prefería hacer viajes de cabotaje para ir no solo al Ángel o Chiriquí,
sino ir a las provincias centrales. Era más fácil, la carretera era muy tediosa. Era carreta y caballos. Si las carreteras están mal hoy con hueco, imagínense andar en unas carretones por esas vías y esos trillos. José de Fábrega no era de confianza de Simón Bolívar, y por eso Simón Bolívar decide mandarlo para Veraguas, bien lejos. Y si él armara un ejército para venir a la capital, a someterla, tendría que tropezarse primero con los natariegos y con los santeños, y con la gente de PC, gente con la cual él confiaba, porque fueron los primeros en demostrar que estaban listos para pactar con él, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Fácil. Simón Bolívar sabía que en 1814 una operación naval se había llevado frente a las costas de Portobelo y falló, porque los ismeños no apoyaron a los independentistas, sino estuvieron del lado de las tropas españolas. Y no pudo ser un éxito tomarse Portobelo, que era el primer intento. Estamos hablando de 1814. Fíjense la fecha, ¿no? Un año después, Simón Bolívar lanza la famosa Carta de Jamaica, que yo invitaría a todo el mundo a que la volviera a releer y la viera con cuidado, porque lo que Bolívar está diciendo ahí no es exactamente, en mi opinión, lo que los panameños estamos entendiendo de que él estaba hablando de todo lo lindo que éramos los panameños, una vía intercontinental. En esa carta él está diciendo a los ingleses que se pueden quedar con el istmo de Panamá a cambio de soldados, a cambio de armas, a cambio de dineros y vituallas. Pero esa carta no está bien leída. Nosotros llegamos a la parte que él nos alaba como territorio geográfico, pero el propósito es neutralizar el istmo de Panamá. Si se neutraliza el istmo de Panamá por una potencia como Inglaterra, los españoles no podían pasar tropas tan fácil de un lado para otro. Gracias al istmo de Panamá, España movilizaba tropas rápidamente por el Pacífico para ir a la costa colombiana, ecuatoriana, hoy día boliviana, y parte de lo que es la costa peruana. O sea, es que el tema de la independencia, pues, se ha tratado, en mi opinión, no de una manera muy seria, pero está bien documentada. Eso sí le voy a decir ahí. Los trabajos de Celestino son espectaculares. Los trabajos con su esposa son espectaculares. Pero a mí sí me gustaría que ustedes, algunos, nada más por curiosidad, y eso está publicado en internet, así que no se preocupen, no tienen que comprar libros, ¿no? Puedan tomar la Carta de Jamaica y leerla, y van a llegar a unas conclusiones bastante interesantes cuando terminen de leerlo, ¿no? Bolívar también sabía, porque sí lo sabía, que en 1820 el general McGregor se toma Portobelo y el general Illingworth se toma Taboga a manera de una pinza. Los independentistas supusieron que con esta toma de Portobelo y la toma de Taboga, los ismeños iban a inspirar e iban a apoyar la causa. Y lo que hicieron los ismeños fue tomar prisionero a McGregor. La historia trata de no decirlo, pero eso está en la correspondencia de Bolívar. Y desgraciadamente alguien sí se tomó la molestia de coleccionar y guardar y proteger la documentación emitida por Bolívar en campaña. En 1820, esto sí es bien curioso, esto, al estar haciendo mi investigación, me tropiezo con que hay un armisticio. Un armisticio es un cese al fuego temporal para ponernos de acuerdo si seguimos peleando o paramos la pelea, ¿no? Y cuando se hace el armisticio, mire la mentalidad geográfica de Bolívar, que siempre la tuvo presente en todos sus actos. Bolívar decide que, bueno, que se acabe la guerra y todo lo que es el cono sur, todo lo que es el cono sur. Imagínense esa forma así, en forma de barquillo, que parece ser el cono sur, quedaba totalmente independiente y España se podía quedar con Panamá y el Caribe. Y menciona especialmente, se pueden quedar con Panamá. Pero en 1815, recuérdense que lanza una solicitud
a un inglés para que haga la diligencia a nombre de los independentistas frente al gobierno inglés para tropas, dinero, armas y demás. Pero en el armisticio está proponiendo, bueno, quédense con Panamá, son buenos puertos, ustedes pueden mantener sus actividades comerciales, déjenos en paz en todo Sudamérica. Desgraciadamente se había dado el problema de Riego, si se acuerdan, el general Riego se había levantado en 1820 y las negociaciones quedaron truncadas. Y como no se pudieron poner de acuerdo porque no había una autoridad en la península que tomara una decisión, en ese momento la guerra entonces continuó. Y ya todo lo que sigue es historia sabida, ¿no? Y bien conocida. Los isleños se separan, los isleños logran su independencia, Sudamérica logra consolidarse, pero Bolívar sigue disgustado con los isleños, ¿no? Bolívar tenía en mente hacer un congreso de anfitriones en América, y el primer lugar donde él pensó que ese congreso podía hacerse era en Quito, Ecuador, pero bueno, él también dijo que qué bonito sería que el Istmo de Panamá fuera lo que era el corito para los griegos, ¿no? Todas estas cosas así muy bonitas que Bolívar solía decir, y es típico de militares con grandes egos, ¿no? Lanzan estas cosas muy interesantes y son creíbles. Y Bolívar no vino al Congreso de Panamá. A veces me he tropezado con personas que me preguntan de cómo fue recibido Bolívar en el Congreso. No, Bolívar nunca llegó. 100 años después de ese Congreso se hizo un monumento en la Plaza de Bolívar, que es una de las mejores obras, en mi opinión, de un conjunto de esculturas maravillosas. Y es la primera vez que Bolívar aparece a nivel mundial, aparece vestido de civil en una escultura, siempre estaba de militar. Esto es bien grosso modo lo que yo puedo decir de las causas y de la forma de por qué nosotros no nos aceptaron en la Colombia de Bolívar. Bolívar simplemente no nos permitió ingresar como un socio más en ese gran estado llamado Colombia, que la historia y la posteridad reconocen como la Gran Colombia. A mí siempre me llamó la atención eso en mi investigación, y gracias a Dios pude dar las respuestas a mis preguntas y las pude compartir en un par de obras que publiqué sobre este tema. Se publicaron por pedazos, claro que sí, pero bueno, hoy la estamos compartiendo muy tímidamente con ustedes, ¿no? Porque es una conferencia que no pretende ser más allá de la hora, así que tengo que estar un poquito más económico con el tiempo con ustedes. 200 años después, ¿qué ha pasado con nuestra independencia de España? Mire, no todo lo que nos pasó con España fue un tropezón, como la gente asume y como la gente piensa, ¿no? Nosotros tenemos una moral cristiana gracias a España, no a otra gente. Nosotros tenemos un idioma con sus características regionales. Alguien me dijo una vez que los panameños y los americanos éramos los asesinos del idioma de Cervantes, ¿no? Y yo digo, tú no has escuchado hablar a otras regiones de España que hablan a velocidad de despegue, ¿no? Y además el español es un invento de los castellanos, porque el idioma que hablamos nosotros es castellano. Si no, pregúntele a la niña que está con nosotros de Barcelona, ¿no? En España alguien una vez, Roberto Laguardia dijo alguna vez que había muchas Españas. No es mentira, hay muchas Españas. Nosotros, gracias a España, tenemos el derecho que hoy utilizamos como nuestro, que es la estructura del derecho romano. El derecho positivo panameño es 100% es europeo y español. Pero nosotros tenemos la tendencia de mirar hacia los Estados Unidos. Yo no sé por qué. Si España nos ha aportado más que los Estados Unidos nos ha aportado más dolor, nos ha aportado mucho más dolor que otras potencias europeas. Gracias a Dios los ingleses nunca estuvieron aquí, porque fueron de los peores colonialistas, y España nunca habló de colonias para sus posesiones. Pero bueno, la gente inventa, ¿no? ¿Qué pasó 200 años? En los primeros 100 años, nosotros
experimentamos el hecho de que no podíamos, bajo ninguna circunstancia, ser independientes porque quedamos bajo la tutela de la Nueva Granada. Sí, tratamos de separarnos en 1830, pero leyendo bien los documentos de 1830 me queda otra duda, porque los limeños dicen, pues sí, nosotros nos vamos a separar porque hay un problema, ¿no? Frente a la disolución de la Colombia de Bolívar, el Perú dijo que no iba a tener más relaciones comerciales con los componentes de la Colombia de Bolívar. Resulta que el mejor frente comercial nuestro está en el Perú. Nosotros le decimos a los peruanos, nosotros vamos a tratar de resolver estos señores con calma y convencemos a José Domingo Espinar de que se encargue, porque José Domingo Espinar no es cualquier pelado. José Domingo Espinar fue médico general, combatiente y secretario de Bolívar. Cuando él le dice a Bolívar que venga desde Panamá a reconstruir la Colombia, Bolívar casi le dice en términos panameños, tú estás loco, ¿qué te pasa? Esto he arado en el desierto, estos son tierras ingobernables, yo no voy para ningún lado, yo no voy a conectar ni un hecho, ni mucho menos me voy para Jamaica de vuelta. Y en esa ruta es que se muere. Y la historia dice otra mentira, ¿no? Pero bueno, los historiadores tienen posiciones, yo no tengo tampoco la varita mágica de la verdad, yo estoy contando mi versión de lo que yo he trabajado e investigado, ¿no? 200 años después, en los primeros 100 años, nosotros experimentamos un incidente, que es el famoso incidente de la taja de la sandía, ¿no? Que debería ser replanteado, en mi opinión, y llamarse el incidente del robo de la pistola del norteamericano. Nunca entendí por qué si sabían cómo se llamaba Jack Oliver, no se llamaba las demás personas. Durante la guerra de Vietnam, me imagino que había un nombre para los norteamericanos que era muy popular, y en cada lugar donde hay norteamericanos la gente le pone un mote para decir a todo, el G.I. Joe, quién sabe, ¿no? En el sentido de que nosotros hemos explotado nuestro nacionalismo en función de un pedazo de sandía, y de paso quiero decirle que la sandía se pagó, no es que la sandía no se pagó, la sandía se pagó. Eso llevó a que Colombia metiera lo que Nueva Granada, la actual Colombia, metiera su primera y cometiera su primer gran error a negociar con una potencia, que eran los ingleses, que le garantizaran su soberanía sobre el Istmo de Panamá. Los ingleses se negaron y dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso. Y los norteamericanos levantaron la mano y se firmó el famoso tratado que nos tuvo a nosotros con una espada en la cabeza y a los colombianos también, el famoso tratado Mayarín-Vietnam. Pero en esos primeros 100 años se acabó la esclavitud en Panamá. En esos primeros 100 años nosotros logramos tener el primer tren transcontinental de América y del mundo, tal vez. Cosa que no puede decir más nadie. Pero es que ¿cómo ustedes se pueden adaptar de una cosa que es tan chiquita que va de un lado? Le guste o no al mundo, ese tren atraviesa un continente. Y es un tren transcontinental. Somos nosotros que no le damos el valor, ¿no? Somos nosotros que todavía no sabemos explotar turismo, decir, váyase en el Pacífico hoy y en la tarde tómese una cerveza en el Caribe. No, eso no lo puede hacer cualquier persona. Es el único lugar del mundo donde usted puede ir a visitar indios sin pedir permiso. Vaya a Colombia o a otro lugar a visitar comunidades indígenas, le van a decir que no se puede. Punto. Hay que pedir un permiso, hay que pedir una fila y lo demás. En esos primeros 100 años, los colombianos vuelven y nos permiten a nosotros una figura que es una metida pata nuevamente, que es la creación del Estado Soberano de Panamá, ideado por Justo Arosemena. Pero esas ideas no son exactamente de Justo Arosemena, esas son ideas de Carlos Vicasa y el papá de Justo Arosemena llamado Mariano Arosemena, que de paso, en esos primeros 100 años, después de la independencia de España, nosotros logramos constituir la primera república de panameños por panameños con constitución hecha para panameños, que es el Estado Libre de Virgen. Y que la historia dice que Tomás Herrera se encargó de ese Estado, cuando no fue cierto. Tomás Herrera no es el líder de ese movimiento, es Carlos Vicasa, es Mariano Arosemena, y en una carta que yo publico en un trabajo en La Estrella de Panamérica, no me acuerdo en qué periódico,
revelo una carta que escribe Tomás Herrera diciendo que, señores, yo no tuve nada que ver con eso. A mí me llamaron porque yo era un general muy famoso y era una buena imagen, pero y cuando el Istmo de Panamá regresa, el único exilado soy yo, y él levanta la mano disgustado, ¿no? Nosotros tuvimos 30 años de experiencia federal que nos permitió a nosotros estar preparados para 1903, en mi opinión. En el Istmo de Panamá, en esos primeros 100 años, se empieza la construcción del canal francés, con todos los errores y toda la falta de previsión, falta de conocer el territorio que se estaba utilizando para hacer el canal. Se trajeron palas de nieve, yo me acuerdo, y algunos de los que están aquí que son colonenses deben acordarse que cuando nosotros íbamos en bicicleta para pasar el canal para ir para el Tarpon Club a comer hamburguesas y cosas así, nosotros pasábamos por un bordecito donde estaban las palas mecánicas de extracción de tierra del canal de los franceses. Eso se quedó tirado por muchos años. Cuando el canal revierta a Panamá, los norteamericanos se lo llevan, no sé para qué museo, más inteligente que nosotros, que aprecian las cosas, porque para nosotros todo está viejo, para nosotros nada es antiguo. He escuchado por ahí que los libros son viejos, los libros no se ponen viejos, los libros son antiguos, pero bueno, son cuestiones de percepción. En esos primeros 100 años, Colombia vuelve a meter la pata. Y cuando nosotros nos independizamos, por la razón que sea, ahí sí no voy a entrar en detalles, por la razón que sea, si es independencia, secesión, mire, cuando usted se va de su casa, usted se independiza, pero aquí yo no vengo a discutir con nadie del público semántica de que eso fue independencia, eso fue separación. Si para usted es independencia, está bien. Si para usted es separación, también está bien. Yo eso no lo voy a discutir y eso queda a cargo de cada persona en su percepción de lo que pasó, ¿no? En 1903 nosotros agarramos el Estado de la mano. Y en 1921, a 100 años de la separación de Panamá y España, ¿no? Nosotros tenemos nuestra primera guerra con nuestro hermano vecino de Costa Rica por un problema de límites. Es la famosa guerra de Coto, que los panameños dicen que nosotros ganamos y los ticos dicen que ellos ganaron. Porque los ticos, cuando empieza esa guerra, estratégicamente se toman toda la provincia de Boca del Toro, porque ellos decían, y si ustedes ven los libros de historia de ellos, y ustedes ven los mapas de historia de ellos del siglo XIX, la provincia de Boca del Toro aparece como territorio de ellos, por culpa de un señor llamado Simón Bolívar, que en 1825 le regaló Boca del Toro sin pedirle permiso a la Nueva Granada. Y empezó a dar casi todos los territorios. Los territorios que tiene Nicaragua frente a sus costas, que son las islas de Trinidad y Providencia, la otra isla famosa del turismo ahí, pertenecían al territorio panameño, que fue lo que los panameños agregaron a la Nueva Granada. Pero bueno, eso es otra historia y otro tema de conversación, ¿no? Tuvimos nuestra primera guerra, no ganamos. Los norteamericanos pararon un buque de guerra y le dijeron a los tipos en Boca del Toro que si no salía lo iban a bombardear. Y a nosotros nos pararon un barco de guerra frente a las costas del Pacífico y dijeron que si no salíamos de Coto nos iban a bombardear. Es una guerra que ninguno de los dos países ni ganó ni perdió, pero la sufrimos. En teoría nosotros sacamos más ventaja y como nosotros somos como somos, hay una anécdota muy simpática que dice que cuando los ticos fueron tomados prisioneros los llevaron a la isla de Taboga porque no había dónde ponerlos. Y cuando se iban, se fueron contentos de que si hubiera una guerra nuevamente entre Panamá y Costa Rica, a ellos les gustaría atenderlos a nosotros, tal como nosotros los atendimos a ellos, Cuerpo de Reyes. La verdad es que somos países bien simpáticos, por decir otra cosa. Esos fueron los primeros 100 años después de la independencia, bien, grosso modo, a vuelo de pájaro. Esto, hay mucho más detalle, hay muchas otras más cosas. En esos primeros 100 años empezamos a experimentar lo que era una vida nacional. Del 1921 hasta la fecha, nosotros hemos experimentado otros cambios también, ¿no? Nosotros tuvimos un presidente que generó dos problemas en el mismo año. El presidente Chari generó el problema
con los indígenas, la revolución Tule de 1925, una revolución que nosotros históricamente le echamos la culpa a Richard Marx, y Richard Marx de verdad que no tenía mucha culpa, porque Richard Marx es un personaje que va a estar presente en otro evento panameño que está vinculado a Acción Comunal. Cuando Acción Comunal hace el derrocamiento del presidente, Richard Marx está en la embajada de los Estados Unidos, nunca fue declarado persona non grata, porque realmente hubo muy poca participación en los eventos de la Revolución Tule de 1925. Y en 1925 tenemos la huelga inquilinaria. Y también, típico panameño, echándole la culpa a los norteamericanos y decimos, no, es que los gringos se metieron. Pero es que la Constitución de 1904 le permitía a los norteamericanos entrar a solicitud del presidente. Y luego tenemos un dicho muy famoso en Panamá que dice que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Pero la culpa la tuvieron los norteamericanos, porque el presidente Chari era responsable de haber pedido que ellos entraran en invasión norteamericana en 1925. Intervencionismo. No puede haber intervencionismo si yo te pido que entres tú a mi casa. Si yo me meto a la fuerza es otra cosa. Pero ellos fueron llamados a entrar y a poner orden, porque el gobierno nacional no podía hacerlo. Pero le echamos nuevamente la culpa a los norteamericanos, como hicimos en 1925 con la Revolución Tule, echándole la culpa a Marx. Quizás tuvo algo que ver, pero la culpa no es esa. Ahí hubo abuso de los indígenas, se les prohibió usar su vestido tradicional, se les prohibió bailar sus danzas tradicionales. Hay una cadena de cosas que yo publiqué en la revista Lotería en su momento bajo el título de La Revolución de los Hombres Libres, ¿no? En este tiempo que ha sucedido después del 28 de noviembre, nosotros hemos tenido otros eventos, pero vamos a hablar de cosas más simpáticas. Nosotros hemos tenido dos presidentes que son familia, que es el presidente, los presidentes Chari, Rodolfo y Roberto. Hemos tenido dos presidentes judíos, Max del Valle y Arturo del Valle, un sobrino y un igual que el presidente Chari. Corta duración, en tiempos diferentes. Hemos tenido tres caudillos, ¿no? Dos civiles. Una vez Stanley me preguntaba quién es el otro caudillo. Torrijos, se transformó en un caudillo militar, en mi opinión, pero caudillo, con las características típicas del caudillo. Tuvimos dos presidentes que son los dos únicos presidentes que han ganado 3 veces elecciones, han sido 3 veces presidentes, Belisario Porras y Arnulfo Arias. Y alguien me decía muy serio y muy en broma que Arnulfo Arias, no es nada personal contra los arnulfistas que están sentados por ahí, ¿no? Alguien me decía que Arnulfo Arias había nacido para ganar elecciones, pero no para gobernar. Pero en el tiempo que gobernó, hizo más que muchos presidentes que han pasado 5 y 6 o 10 años en el poder. Bueno, en este país nada más él y Belisario, ¿no? Pero ha hecho mucho más, tuvo más efectos sus condiciones. Y a pesar de que se dice que la Constitución de 1941 es racista, pues quiero decirle que la Ley 50 emitida por Belisario Porras es más fuerte que los artículos de la Constitución de 1941, mucho más fuerte. Pero bueno, a Rufo había que atacarlo de alguna manera. Nosotros hemos tenido dos presidentes, uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX, que fueron militares y fueron presidentes, Tomás Herrera y José Antonio Ramón Cantera, ¿no? Son los dos militares que han llegado al solio presidencial de buena manera o de mala manera. Estas interpretaciones en esta. Este es el país que tiene unió 2 océanos con un canal en 1914. Y nosotros hemos tenido primeras cosas en mucho tiempo. Tenemos el primer lago artificial del mundo, que ya se quedó chiquito, pero bueno, sigue siendo el primer lago artificial del mundo. Hemos tenido tantas cosas diferentes al resto de América, que hasta les puedo decir, a manera de broma, que tenemos hasta una tortilla muy diferente al resto de América que hace tortilla, porque la tortilla de nosotros es de maíz, es gruesa y grasosa, pero sabrosa. Todo lo que tiene grasa y el frito es delicioso, ¿no? Y eso es la más manera de ir cerrando el tema. Hemos tenido 3 dictadores, ¿no? Y en una ocasión me tocó estar con Omar Torrijos en Farallón, y
le preguntamos directamente si es verdad que lo que él dijo en Costa Rica, que él era dictador y que era con Cariño. Sí, yo soy un dictador, yo soy dictador, pero el dictador es con Cariño. Entonces, de esa expresión se hizo una broma y se hizo una canción que estuvo dando vuelta por mucho rato por ahí. Hemos tenido uno de los presidentes o de los candidatos a la presidencia más aplaudido, Pancho Herrera. Nunca fue presidente, pero se le llamó el caballero de la política, porque cuando perdió, él tuvo la gentileza de decirle a su contrario: oye, no felicito. Somos un país que todavía está en construcción. Somos un país multiétnico, multicultural, un país donde las migraciones llegan fuertemente en el siglo XIX y llegan para quedarse. Un país que, por ser amenazado en el comercio, los patricios panameños inventaron leyes desde 1906 discriminando a los judíos, a los musulmanes y a los importantes. Mire, eso que se dice, de que los negros, perdón, la expresión negra, mucha gente no le gusta la palabra esa. Mucha de la gente de color, es que yo también tengo color, pero me cuesta. Y me cuesta decir afrodescendiente porque en África no todo el mundo es negro, ¿no? Me cuesta un poco. Pero la discriminación de los antillanos empieza en 1926, aquí en Panamá. Y eso coincide con la terminación de la construcción del canal y coincide con que los Estados Unidos nos pasan casi 26.000 miembros de la comunidad antillana que no pudieron ser repatriados, los pasa hacia Panamá, al barrio del Marañón, al Chorrillo, a Río Abajo y otros barrios del Colón, ¿no? Ya para terminar, yo sí creo de gran importancia ir retomando el tema de la entidad nacional, que es un tema permanente en la Universidad Santa María en particular. Es un tema que está incluso está visualizado desde que se abre el estatuto universitario. Nosotros sí tenemos claro que somos una comunidad, como diría Vasconcelos, somos una comunidad cósmica en Panamá. Tenemos de todo. Aquí usted no puede decir cómo es el panameño físicamente porque no se puede. Roberto Laguardia decía que nosotros éramos como una lata de tutti frutti, o sea que es difícil saber qué hay en la lata de tutti frutti, porque eso es el panameño, decía él, o si no, también nos comparaba mucho con una lata de vegetales mixtos. Y ese es el panameño. El panameño canta en castellano, canta en inglés, canta en patuá y va a seguir cantando en todos los estilos. Aquí somos multiétnicos, multicultural, multireligioso, uno de los pocos lugares de América donde usted puede encontrar diferentes denominaciones religiosas coexistiendo de manera pacífica. Muchas gracias por su atención. Ya se me acabó la hora, ya son las 7:59 y sé que tenía que terminar a esa hora. Me iba a extender un poquito más a otras cosas, pero tuve que ir cortando, ¿no? Muchas gracias por su paciencia, de verdad que sí. Muchas gracias, profesor Cam. La verdad que siempre es muy bueno conocer sobre la historia de este gran país al que todos pertenecemos. Hay que conocer la historia, es fundamental. Ya decía el gran Cicerón que no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Y es importante conocer la historia de nuestro país. Antes de pasar a una pequeña sesión de preguntas y respuestas o comentarios, pueden seguir escribiéndolas al público aquí a través del chat. Quería comentarles a todos, a toda la audiencia que está con nosotros, que al inicio les coloqué allí en el chat los datos de los contactos míos, WhatsApp y correo, para que me escriban si quieren información sobre las próximas actividades del mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Y ahí también, querido público, encuentran un pequeño link de Forms para que por favor me contesten esa pequeña encuesta. Es súper sencilla, no tienen que poner su nombre, ni apellido, ni nada. Son solamente 5 preguntitas. Les voy a agradecer por favor que me colaboren en este momento en que estamos en la sesión de preguntas y respuestas, que me vayan contestando pues la pequeña encuesta. Ahí donde están mis datos, el link de Forms, por favor, solamente le dan clic y contestan así de fácil y la envían. Les voy a agradecer que nos colaboren, que es para obviamente beneficio a ustedes, para nosotros seguir brindándole actividades que les vayan interesando en el futuro.
Bueno, en este momento, mientras están contestando esa pequeñita encuesta, vamos a pasar pues algunas pequeñas preguntas que tenemos aquí o comentarios. Y entonces voy a pedirle a Laura Auberni, casualmente que me acompaña esta noche. Laura, vamos a ir entonces leyendo las preguntas o comentarios que tenemos para que el profesor Jorge Camp las conteste. Vamos con la primera. A ver, Laura. Perfecto. Pues empieza por Francesco Espinosa, donde se comenta: es increíble y a la vez sorprendente cómo se conoce la diferencia entre la leyenda dorada, que es la que hemos aprendido en la escuela, a diferencia de la leyenda negra que nos han enseñado. Su pregunta es si usted, profesor Camp, considera que el sistema educativo a nivel escolar está fallando en no contarnos estos sucesos que lo cambian de otra manera. Mire, el gran problema de la educación panameña a nivel de escuela secundaria es que el profesor tiene que estar ceñido a un texto y se llama texto oficial. Y el texto oficial es lo que el gobierno y el Estado quiere que la gente aprenda de quiénes son los panameños y cómo es la historia de los panameños. No les interesa que seamos analíticos de la historia. O sea, ese es el texto. Y hay un texto en particular que no voy a decir aquí porque soy amigo de la familia, ¿no? Lo diré en privado a otras personas. Pero ese es el libro, cada vez que lo ves como que si me dijeran va de retro Satanás, porque es como que si me pusiera y me quemo, me parezco un vampiro cuando veo ese libro, ¿no? Es como que si viera la cruz, ¿no? Los profesores de la escuela secundaria hacen su mejor esfuerzo, pero también si fracasan a los estudiantes, les va mal, si no lo fracasan, no saben, entonces, ¿qué hacen? Entonces, en el texto de historia dice, bueno, hay un cuestionario al final del capítulo, hagan el cuestionario, pero antes de eso vamos a hacer un mural, vamos a hacer una investigación, ¿no? La investigación es quién es, son puras biografías, la mayoría de las investigaciones, entonces en las escuelas privadas es lo contrario, se disparan unas preguntas que ni los papás que quieren ayudar a los hijos la pueden contestar, y los maestros quizás tampoco la puedan contestar. Impresionante las preguntas que se hacen. No hay muchos debates en las escuelas en los temas, hay escuelas que sí hay debate, y gracias a un esfuerzo que hizo la USMA a través de la Juventud Unida por el Diálogo, nosotros hemos hecho que se haga como contagioso los debates en las escuelas que empezaron con las escuelas privadas y continuaron con las escuelas del Estado. Y eso ha sido un efecto bastante interesante. Yo sí creo que usted tiene la opción de la leyenda dorada, que los próceres son lo máximo. Usted tiene la leyenda negra de que todo fue un desastre. Pero lo que hay que buscar es el punto de equilibrio en ese tema, y eso es lo que hace un profesor que investiga, trata de buscar el punto de equilibrio. Ok, esto estuvo bien, esto estuvo mal, pero ¿cuál es el resultado? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho valiosa la información de la historia para los panameños? La no identidad. Los panameños teníamos una causa nacional, sacar a los norteamericanos de la zona del canal. Y cuando los norteamericanos se fueron ya de la zona del canal, nuestra siguiente causa nacional fue cómo nos deshacemos de los militares en el poder. Y cuando los militares llegaron en tal poder, nos quedamos sin causa nacional. Estamos como huerfanitos de causa nacional. La corrupción puede ser, el ataque a la corrupción puede ser una causa nacional. Pero todos, más o menos, de alguna manera fallamos. Y cuando usted se pasa una luz roja, es una forma muy extraña de decir que usted quiere este país. No habla de uno dice que todo el mundo se la pasa, no generalice. Pero sí, la historia nacional hay que replantearla. Los textos de historia son más comerciales, están hechos de tal manera de que benefician a algunos escritores en particular, y hay una familia en particular que también se beneficia. Y imagínense, todavía se habla de descubrimiento de América en los textos de historia nacional. Cuando España dijo abiertamente en 1992, en todas partes, y aquí en Panamá lo dijeron también, que no habían descubierto nada, que era un encuentro de cultura. Y se celebró así, como un encuentro de cultura. Y cuando mi amigo Aristides Turpana, que descanse en paz, indio de la etnia Dule, me dijo a mí que él estaba orgulloso de ese indio. Digo, pero qué extraño, porque los indios nacen en la India, ¿sabes? ¿No? Entonces, porque no tienen claro cómo están estructuradas sus identidades. Entonces la gente comete estos errores. Hombre, diga, soy Dule, soy cuna de mucho orgullo y se acabó. Soy salteño, soy chiricano, soy colonense, a mucha honra. Pero hay una sola cosa que nos da identidad, el Estado Nacional Panameño. Por eso el Estado Nacional tiene que tener un idioma oficial, una historia oficial y muchas cosas de carácter oficial.
porque si no perdemos identidad. Y cada uno tira para su lado. Y es importante tener eso. El idioma oficial de la República de Panamá es el castellano, hasta 1946. En 1972, los militares intentaron que el idioma nacional era el español. Pregúntenle a los españoles si hablan español y se van a echar, ¿no? Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, quería comentarles al público que está contestando la encuesta, cuando llegan a la quinta pregunta, ahí hay un link al que también tienen que darle clic, que los lleva a una encuesta que es para egresados, pero si usted no es egresado, una vez que entra a la de egresados, se va hasta abajo, se salta toda esa pregunta, se va hasta abajo y le da el botón de enviar simplemente. Es lo único que tienen que hacer, pero sí tienen que darle clic a la quinta pregunta, les va a aparecer la de egresados. Si no es egresado, simplemente no la llena y se va hasta el final y ahí tiene el botón de enviar y enseguida la manda. Es súper sencillo para los que me están preguntando en este momento que están contestando la encuesta. Bueno, vamos entonces, Laura, con los siguientes comentarios o preguntas que tenemos para el profesor Camp. Ok, estoy leyendo muchísimas felicitaciones sobre la excelente presentación. Así que la siguiente pregunta que veo por aquí es de Daniel Morales, que es la siguiente. ¿Qué importancia considera usted que tuvo la huelga inquilinaria? Mire, la huelga inquilinaria en Panamá obedece a un fenómeno, ¿no? El gobierno trató de subir los cánones de los impuestos y los casatenientes se inventaron subir entonces el alquiler para poder hacer el frente al alquiler. Pero es el nacimiento realmente del movimiento organizado del pueblo panameño a nivel no del proletariado, porque en Panamá no hemos tenido esas figuras así como la gente piensa, porque a pesar de todo, a pesar de que Belisario Porras era muy liberal, su hijo resultó ser socialista, y el partido socialista era el hijo de Belisario Porras. Entonces son las ironías de este país. Nosotros somos una cosa bien extraña, somos muy especiales. Pero el movimiento inquilinario marca una huella. A raíz de eso usted no puede desalojar tan fácilmente a una persona de su residencia. Trate de sacar a alguien de una residencia. Los que tienen alquileres saben de lo que estoy hablando, no es muy fácil. Pero mire usted, uno de los efectos positivos de Arnulfo Arias, ¿no? En vista de que había muchas casas de crédito, ahí cambiando ese tipo de monopolio, se inventa la barriada del maestro, ¿no? Y nace una comunidad llamada Betania, cerca de la universidad. Gracias a Arnulfo Arias, que crea un sistema de casas usaron los famosos chaletitos, los famosos chalets, fue una iniciativa de uno de los periodos de gobierno de Arnulfo Arias. Claro, el movimiento inquilinario dejó una huella muy bien marcada en este país, y aunque irónicamente fue iniciada y promocionada por elementos venidos de la España franquista, que venían huyendo, ¿no? Y fueron después expulsados de Panamá. O sea, como siempre, no se buscó quién era el responsable, sino se buscó a otros para que pagaran los platos rotos en nombre del Estado y la mala decisión de subir los cánones de arrendamiento. Pero ese es uno de los antecedentes bien importantes del movimiento obrero, que la gente trata de ubicarlo en el movimiento obrero de la zona de Caracas. Son dos cosas diferentes, ¿no? Vamos con la siguiente, Laura, por favor. Voy. Como dije anteriormente, estoy leyendo muchísimas felicitaciones y dándole las gracias al profesor Jorge Camp. Así que la siguiente que leo es de Jacobo Zafrani, que pregunta, en Colombia nos consideraban una provincia dentro de su historia. ¿Esto se considera cierto? Bueno, yo dije que si me prestaste atención, doctor Zafrani, saludo, el doctor Zafrani vive en Costa Rica, ¿no? Y está conectado desde Costa Rica. Un saludo para usted y su familia, doctor, ¿no? Nosotros hasta 1903 fuimos el equivalente a una provincia, éramos un departamento, es una estructura más compleja de administrar un territorio. Las provincias se dividen en distritos, los distintos corregimientos, los distintos corregimientos. La estructura administrativa es un poquito más complicada, ¿no? Un departamento, si bien es cierto, tiene un gobernador, es una estructura más compleja en Colombia. Pero sí, fuimos una provincia colombiana por culpa del señor Bolívar, que en 1822 nos castigó y nos transformó no en un socio de la Colombia que él inventó,
sino en la Colombia actual. Era en esos momentos Nueva Granada. Sí, éramos una provincia, no le quepa la menor duda. Vamos con la siguiente, Laura. Sí, estaba leyendo ahora a Franisel Grael, donde comenta: muchísimas gracias también por esta excelente presentación, la cual mostró otra cara de este acontecimiento histórico tan importante para nosotros como país. Su pregunta para el señor Khan sería: si usted pudiese cambiar algo de cómo sucedieron las cosas, ¿qué es lo que cambiaría? Me ha puesto una disyuntiva. Es como si me pregunta, ¿cuál de tus hijos tú quieres más? ¿No? Es difícil, son preguntas muy cajoneras. Ya lo que pasó, pasó. Lo que nosotros tenemos que aprender es hacer de aquí para adelante cómo nosotros podemos reconstruir nuestra identidad. Cómo nosotros debemos dejar de ser más huevavivos y más participantes de las cosas que pasan en este país. En este país todo el mundo se queja, todo el mundo dice cosas, pero nadie realmente pone su parte para que las cosas cambien. ¿Qué cambiaría yo? No sé, yo no estaba en los zapatos de esos señores, hay que ver sus circunstancias. La historia es injusta porque la historia juzga a larga distancia, ¿no? Y gracias a que hay larga distancia, hay información cada vez más nueva, usted puede hacer las correcciones y decir, bueno, las circunstancias ellos fueron estas. Cuando a mí me dicen que, bueno, nosotros, la cultura nuestra, ¿no? Este es un país de muchas culturas, volvemos al tema. Y los que estaban en el poder era un componente humano diferente. Dice que nosotros somos el pueblo. Aquí cada vez que la gente habla del pueblo, habla de un grupo social político. No habla realmente de lo que la gente llama pueblo. ¿Qué cambiaríamos nosotros en ese momento? Yo lo que cambiaría son los textos escolares, ¿no? Cogería todos esos textos escolares, reuniría a un grupo de personas serias y revisaríamos todo eso y confrontaríamos toda la información que se está produciendo en el tema de historia nacional. Mire, los pueblos necesitan tener historia. Y nosotros como cristianos, como judíos, como musulmanes, tenemos historias bien especiales, ¿no? Que se llaman Biblia, Torá y Corán, para hablar de esos tres grupos. Ahí está la historia condensada de los valores éticos, los valores morales de los pueblos. No es que vamos a hacer un Corán, una Torá o una Biblia para los panameños, pero sí la historia debe ser ejemplarizante y debe ser de alta moral, que es lo que nosotros predicamos en nuestra universidad. Que no es un discurso, para nosotros es una vivencia casi todos los días, el factor ético y el factor moral. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar. Sería, en mi opinión, yo cambiaría los textos escolares y empezaría una revisión seria desde la universidad, por supuesto, y en particular desde nuestra universidad, si nos permite el gobierno. A ver, ¿alguna otra pregunta, Laura? Mi correo es jcan@usma.ac.pago. Pero aquí no va a quedar un poquito más. Ah, sí, sí, definitivamente, porque van a seguir lloviendo, pues usted sabe que esto es historia, profesor Khan, y hablar de historia y tanto que contar, usted obviamente ha concentrado lo más importante, porque definitivamente si tuviéramos que hablar, imagínate, estamos hablando de 200 años después, sería muchísimo, definitivamente. No, ahí brinqué en piedra, ahí estuve brincando de piedra en piedra, para poder traer algunas cosas a colación, ¿no? No, porque la historia nuestra, después de un rato, se convirtió en una historia política, en una historia de los tratados. Y créanme que pues, una de las preguntas que vi por ahí sobre miren, el 9 de enero es un antes y un después, ¿no? Puso fin a la actitud de enriquecimiento de algunas familias, ¿no? Y puso firme el hecho de que los panameños estábamos dispuestos por primera vez en mucho tiempo a hacer sacrificios de vida. Durante la época de la campaña contra Noriega, para expulsar a Noriega, la gente volvió a tener una actitud muy parecida y la gente empezó a salir. Entonces, no, que eran los rabiulacos, no. Yo créame que en la calle vi de todo en las calles protestando.
y vi mucha gente golpeada. Bueno, muchísimas gracias, profesor Khan, por todos los conocimientos que nos ha brindado en el día de hoy. Tal como usted lo dijo, o sea, pudiéramos seguir conversando, pero lamentablemente pues tenemos un tiempo que respetar. Bueno, querido público, gracias por haber estado con nosotros en esta noche tan especial, con esta conferencia tan especial en el marco del Bicentenario de Panamá. Quiero anunciarles que la próxima actividad que tenemos en el mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión es este jueves 7 de octubre a las 4 de la tarde con el foro USMA Innova, Social Lab, Innovación Social, Desafío Santa Ana. Ya saben, al inicio les coloqué mi contacto, WhatsApp y correo para los que quieran recibir mayor información sobre todas las actividades que vamos a tener durante el mes. Igual se están publicando a través de la cuenta de Instagram de la USMA. Constantemente, cada semana se estarán publicando pues todas las actividades, los links y demás, pero con toda confianza, en el momento que ustedes quieran mayor información, me pueden escribir. Bueno, en nombre de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, le agradecemos al profesor Jorge Khan por formar parte de este mes tan especial para todos nosotros, por participar como conferencista. Y antes de cerrar, pues vamos a que el profesor Luis Herrera, Vicerrector de Investigación y Extensión, nos brinde unas palabritas de este cierre y de agradecimiento al profesor Khan. Adelante, profesor Herrera. Muchas gracias, profesor Khan, por excelente presentación y muy provocadora. Y en ese saludo fraternal que nos tenemos, por algo en algunos círculos lo llaman el maleante de la historia, pero muy interesante. De hecho, quiero aprovechar que tiene prácticamente más de 80 personas que estuvieron presentes, comprometerlo para que esta presentación nos las envíe a la revista IPC para que quede plasmado, porque mucho conocimiento, mucha reflexión importante, detalles que a muchos desconocen y lo que no se escribe pues se pierde. Entonces, así es. aprovechando que tiene todo este público que lo sigue, comprometerlo públicamente a que nos envíe. Bueno, simplemente también pues reiterar la actividad de mañana, agradecer la presencia de la vicerrectora administrativa, que ya habla poco, pero muchas de estas cosas es posible por su gestión, de verdad. Así es. Muchas gracias. Así es. Y por aquí vi a la directora del Centro de Innovación Social, la profesora Dagmar Álvarez, que mañana será la organizadora. El jueves. Bueno, estoy emocionado con las actividades que quiero que sean todos los días, pero es el jueves con el Foro USMA Innova. Esperamos que nos acompañen y si necesitan información, pues pueden escribir al Centro de Innovación Social o pueden escribir a la Dirección de Extensión al profesor Félix Gómez y los esperamos el jueves. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Herrera. Bueno, de esta manera terminamos. Nuevamente, agradecimiento especial al profesor Jorge Khan. Gracias, licenciada Sonia, por acompañarnos. Gracias, Laura, por estar aquí también respaldándome. Gracias al Departamento de Comunicación Institucional, a Alma, a Roland, también del Departamento de Tecnología Informática que está con nosotros. Así que ya saben, sigan, por favor, a través de la cuenta de Instagram de la USMA, @USMA Panamá, todo pegado. Ahí está toda la información de todas las actividades de todo el mes de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, para que asistan, si es posible, a todas las actividades y aprovechen esa cantidad de actividades multidisciplinarias que tenemos para ampliar y enriquecer sus conocimientos. Se despide de ustedes el profesor Félix Gómez, director de Extensión de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, y nos vemos en la próxima actividad de este mes de octubre. Buenas noches a todos. Saludos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego.